se dice de un niño que se había portado mal y como resultado, su madre le dijo: si sigues portándote mal, vas a tener que vivir con las consecuencias. No, mamá, yo no quiero vivir con las consecuencias. Yo quiero vivir aquí contigo. ¿Entendemos qué son consecuencias? Muchas veces actuamos como que si fuéramos niños, que pensamos que es otra familia por allá. Pero las consecuencias, sabemos, resultan de aquellas cosas a las cuales no hemos puesto atención, que hemos fallado. Hay consecuencias para el ser humano, hay consecuencias para todos nosotros cuando no nos ajustamos a lo que nuestro Padre nos dice. Evidentemente, Edom, de quien hablamos anoche, fue un pueblo que no puso atención a las consecuencias que el Señor le declaró, le anunció por medio de Abdías. Y en la primera parte que estudiamos el día de ayer, anoche, por la noche, vimos ese falso sentido de seguridad, que Edom pensó que no había absolutamente nada de qué temer, que todo estaba bien. Y vimos los primeros versículos del 1 al 9. En los versículos del 10 en adelante, el Señor les asegura de que lo que ellos sí pueden estar seguros es que van a haber consecuencias, que hay retribución, y específicamente por su participación en el ataque de Babilonia contra Judá. En estos versículos que vamos a ver esta noche, particularmente del 10 al 17, nos damos cuenta de que el pueblo de Edom se le anuncia la certeza de que esas consecuencias van a estar presentes para ellos. En primer lugar, veamos los versículos, el versículo 10. Mencionaba anoche que lo que voy a estar leyendo mayormente de estos versículos son mi propia traducción. Ustedes tienen ahí su traducción. Supongo que la mayoría de ustedes están usando la del 1909, Reina Valera 1909. Voy a estar leyendo la traducción que he hecho y que sale a relucir o que está presente en este libro que mencionaba el hermano Wenulaf. Pero en el versículo 10 dice: a causa de la violencia contra tu hermano. Sí, bien es cierto, dice la Reina Valera del 909, por la injuria. Pero esa palabrita al principio nos indica una razón. A causa de la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza. He ahí la acción de parte de ellos, violencia, y la consecuencia que el Señor les anuncia: te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El principio que de inmediato podemos derivar de esto es que violar
la voluntad de Dios, como fue el caso de Edom, y como puede ser el caso para cualquiera de nosotros, y como lo es el caso para la gran mayoría del mundo, violar la voluntad de Dios y pecar tiene seguras e inescapables consecuencias. Mientras que los primeros 9 versículos, en ellos el Señor destruye todo argumento que Edom pueda avanzar para expresar su seguridad, su falso sentido de seguridad. El Señor en los versículos del 10 al 16, en esta primera parte, les indica que de lo único que pueden estar seguros es de la retribución divina en vista del trato que ellos han tenido hacia Israel. A causa de la violencia, comienza explicándoles la razón para lo que les va a suceder a ellos, la violencia. Ahora, esa palabra violencia siempre en la Biblia está relacionada con una acción pecaminosa. Y no necesariamente, no exclusivamente, tiene que ver con guerra, con algo que se le haga a alguna persona, alguna maldad. Aunque eso está incluido, violencia en la Biblia tiene que ver mayormente con la constante transgresión y violación de la voluntad de Dios. La primera vez que se usa esa palabra es en Génesis capítulo 6, versículo 11. Y eso tiene que ver con la población antediluviana, es decir, los que vivieron antes del diluvio. Dice que toda la tierra estaba llena de violencia. Sí, incluía las fechorías, lo malo, lo erróneo que hacían el uno al otro. Pero todo eso, por sobre eso, era que estaban violando la voluntad del Señor. De manera que violencia siempre tiene que ver con transgresión en contra del Señor. Ahora, era suficientemente reprochable que Edom actuara violentamente, que actuara en violencia en contra de alguien. Pero en este caso, en el contexto específico de la profecía que el Señor está expresando por medio de Abdías, en ese contexto la violencia viene a ser aún más reprochable, porque noten ustedes cómo dice, a causa de la violencia contra tu hermano, contra tu hermano. En Deuteronomio capítulo 23, versículo 7, el Señor le requirió a Israel que se comportara debidamente con Edom y les dijo, no aborrecerás al edomita, y les dice la razón, porque es tu hermano. ¿Se acuerdan lo que mencionamos anoche y lo que ustedes han leído muchas veces? Jacob y Esaú, hermanos, gemelos, sus descendientes, Israel y Edom, hermanos. Pero aunque el Señor advirtió a Israel de la necesidad de actuar correctamente hacia sus hermanos edomitas, los edomitas no pusieron absolutamente
ninguna atención a ese vínculo filial que el Señor había establecido. Ahora, noten ustedes, a causa de la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza. Vergüenza para nosotros es sonrojarse tal vez, o aun cuando es mucha la vergüenza, es que decimos, hubiera querido que la tierra me tragara, desaparecer y que no me vieran. Hasta ahí es donde nosotros pensamos o tenemos el concepto de vergüenza. Pero en la Biblia, la vergüenza es mucho más que eso. Y tiene que ver con ser avergonzado por haber confiado en algo en lo cual no había base para confiar. Por ejemplo, David en algunas ocasiones dice, no sea yo avergonzado. Y la idea es que porque yo he confiado en ti, entonces, Señor, ayúdame, contéstame para no ser avergonzado delante de mis enemigos. Y que no vengan y me digan, ¿en quién confiaste? Pero Edom había confiado en los ídolos. Precisamente a Israel se le dice que ella, en Isaías 1, 29 al 31, ese capítulo donde el Señor comienza a decirles de esa herida incurable que tienen, le dice que serían avergonzados a causa de haber confiado en ídolos que no podrían librarles del juicio que el Señor les enviaría. Y en forma similar, Edom puso su confianza en varios factores y circunstancias, como el hecho de que estaba viviendo encima de esa gran montaña rocosa, la cual era casi imposible para que un ejército llegara. En eso confiaban. Pero el Señor les dijo, de ahí te derribaré. Serían avergonzados. La máxima expresión de vergüenza para Edom es que la nación cesaría de existir como tal. Y ese es el significado de serás cortado para siempre. Será cortado y desaparecería de la escena mundial. Edom comenzó a experimentar la realidad de esa profecía cuando ya en el período persa, estamos hablando de los años 600 a 300, período persa, ya cuando los persas estaban desplazando a los babilonios y habrían de venir a ser el imperio de turno, por decirlo así, el que estaría controlando toda la región. Ya en el período persa, ese territorio de los edomitas cayó en manos de tribus nómadas, tribus árabes. Y a fines del siglo IV antes de Cristo, los nabateos tomaron control del área. Fueron los nabateos los que construyeron esa gran ciudad que hoy conocemos como Petra y a la cual usted puede ir como turista y darse cuenta de la tremenda habilidad de ingeniería que estas personas tuvieron. Pero ya no había Edom. Edom desapareció como pueblo, como nación, y los
sobrevivientes, los que sobrevivieron, vinieron a mezclarse con otros y vinieron a ser conocidos como idumeos. Herodes el Grande era idumeo, pero la nación de Edom desapareció, de manera que, como hemos dicho, violar la voluntad de Dios y pecar tiene seguras consecuencias, y el Señor le asegura a Edom que eso se llevaría a cabo. Luego, en los versículos 11 al 14, tenemos el segundo principio, y este principio, hermanos, pongamos atención, porque podemos ser víctimas de del mismo pensar, de la misma trayectoria de Edom. El inicio de la desobediencia y pecado con seguridad conducen a más pecado. Noten el versículo 11. El día cuando te paraste enfrente de ellos. Y luego repite, el día cuando. La versión 909 no lo muestra, pero aquí hay repetición, el día cuando te paraste enfrente de ella. Y como para enfatizar ese tiempo específico en el cual ellos comenzaron a tener una parte activa en contra de Israel en ese tiempo, repite y dice, el día cuando extraños llevaron cautivo a su ejército y extranjeros entraron por sus puertas y sobre Jerusalén echaron suertes, también tú fuiste como uno de ellos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Cuando los babilonios sitiaron a Jerusalén, y llegó el momento cuando abrieron brecha en las murallas y lograron entrar, evidentemente los edomitas estaban alrededor parados, observando, como quien está observando un partido de fútbol, o como quien está observando cualquier manifestación, o aún el saqueo de una tienda, cuando han habido estas cosas que he escuchado que han sucedido en Chile, parándose a ver, no participando directamente, no yendo a sacar los televisores, solo viendo. Pues aquí están los edomitas observando. Esa es la idea de cuando te paraste enfrente de ellos. Y el Señor comienza en el versículo 12 a decirles lo que no debieron haber hecho, pero que sí hicieron, que se derivó de estar simplemente como observadores al principio, pero nos indica una progresión que los llevó a involucrarse activamente en aquello que el Señor consideraba violencia contra su hermano Jacob y obviamente contra el mismo Señor. Versículo 12, pero no debiste mirar en el día de tu hermano, en el día de su extrañamiento. Noten esa palabra, mirar. Esta palabra en el idioma hebreo es más que sencillamente dar un vistazo. La idea es de están parados, están observando y están observando con mucho interés.
Así como no, mira aquel. Están observando todo lo que está sucediendo con interés, poniendo atención. Y ese día, cuando los babilonios estaban entrando a Jerusalén, habían ya logrado entrar y comenzaron a hacer todo lo que llevó a la destrucción de la ciudad y del templo. Se le llama el día de su extrañamiento. La palabra, en realidad, tal como en español, en el hebreo, tiene que ver con lo que es extraño, lo que es extranjero, lo que es foráneo. Y la idea aquí es que aquellos judíos, los pobladores de Jerusalén y de Judea, estaban siendo tratados como extranjeros al ser sacados de su propia tierra, de su propia ciudad. Estaban siendo llevados fuera. ¿Qué fue precisamente lo que sucedió? Muchos murieron y otros los llevaron cautivos a Babilonia, expulsados de su propio lugar. Ese es el día de su extrañamiento. Y no debiste, noten ustedes la progresión, parados, sencillamente observando. Luego mirando con un poco de mayor interés y tal vez apuntando a aquello y mira acá. Y ahora noten, y no debiste ¿qué? Alegrarte de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Regresando a la analogía con el partido de fútbol, viendo el partido, qué interesante, mira. Y luego gol. Pues eso fue lo que ellos hicieron. De estar parados, a observar con mayor interés, a aplaudir y decir, ¡hurra! ¡Qué bueno! ¡Dale Maduro! Y luego, y no debiste agrandar tu boca en el día de la angustia. La idea de agrandar la boca tiene que ver con proferir insultos. Cuando uno abre la boca bien grande, es posiblemente para expresar algo que queremos, con lo cual queremos herir a las personas, ¿no? A veces lo hacemos así entre dientes, como decimos, ¿verdad? Pero no, hay otras veces. Y eso es agrandando su boca. No debiste haber proferido esos insultos contra ellos, pero ellos lo hicieron. Noten, se continúa aquí la progresión. Versículo 13. No debiste, ¿cuál es la palabra que sigue? Aquí dice haber entrado. Yo he traducido no debiste entrar. Están afuera de la ciudad, solo viendo. Luego, con mayor interés para llegar a aplaudir y después de eso proferir insultos, palabras de desprecio contra los cautivos, contra los que estaban siendo muertos, golpeados. Pero ahora que la ciudad ha caído, los muros han comenzado a caer, las puertas han sido abiertas. Pues, si las puertas están abiertas, ¿qué hacemos? Adelante. Adelante. Regresando a lo que mencionábamos anteriormente, están saqueando un almacén.
Y estamos viendo. Pero por allá quedó un televisor y nadie se lo ha llevado. Pues ahí va. Y esto es lo que ellos hicieron. Entraron por la puerta y noten la identificación del Señor con el pueblo judío. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo. De manera que lo que estaban haciendo no era con el pueblo de Judá, algo totalmente separado. No, es mi pueblo, dice el Señor. Y ese día en el cual ellos entraron era un día calamitoso, dice día de calamidad. Y algo que veo que Reina Valera del 909 no refleja es que la palabra calamidad está ahí 3 veces. La palabra que dice quebrantamiento es literalmente la misma palabra que tenemos al principio. No debiste mirar en el día, el 14, el 13, no debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de la calamidad de ellos. No debiste mirar tampoco tú su mal en el día de su calamidad, y no debieron extenderse vuestras manos a sus bienes en el día de su calamidad. Esta era una calamidad, era algo terrible para el pueblo de Judá en esa ocasión. Pero ellos no solo entran, sino que ahora están una vez más mirando con interés. Quizás la diferencia entre el mirar del versículo 13 y el mirar en el versículo 12 es que en el versículo 12 están viendo, pero están fuera de la ciudad. Ahora están mirando más cerquita. Están ya en el lugar de los hechos. Y ellos ya están viendo de cerca. No debiste mirar tampoco su mal. Este es un mal obvio. Es calamitoso para el pueblo de Israel. Y noten ustedes aquí, no debieron extenderse vuestras manos a sus bienes en el día de su calamidad. Algo quedó, que los babilonios que salieron corriendo con el botín, con la presa, se les cayó o no pudieron meterlo en el saco, o algo sucedió. Bueno, pues aquí me quedo a mí. Y ellos vienen a ser participantes directos y activos en contra del saqueo de Jerusalén, en contra del saqueo de la ciudad de Jehová, del pueblo de Jehová, del templo de Jehová. Pero lo peor de todo está en el versículo 14. Y noten una vez más cómo la progresión en su actividad, en su forma de comportarse, en ese día, les hunde más en la violencia que es contra el pueblo, pero también en contra del Señor. Dice el versículo 14. Y no debiste pararte. Bueno, comenzó así la cosa. Versículo 11, en el día cuando ¿qué? Te paraste.
Y ahora el versículo 14, no debiste pararte. Comenzaron parados y terminan parados. Pero el pararse ahora no solo es para observar. Noten lo que hacen. No debiste pararte en la encrucijada para cortar el paso, para impedir el paso de sus escapados. Ni debiste otra cosa que les lleva más allá. Ni debiste entregar a sus sobrevivientes en el día de la angustia. De manera que no se conformaron con observar, con poner atención, con dar gritos de entusiasmo, con proferir insultos, con entrar a la ciudad, extender las manos y llevarse lo que pudieran, sino que ahora aquellos que tenían la oportunidad de escapar de la muerte o del cautiverio, ¿qué sucedió? Para ellos, los edomitas le frustraron todo. Vinieron a ser participantes directos en contra del pueblo del Señor y en contra del Señor. La progresión que vemos aquí del pecado resulta en la regresión del pecador. El pecado incrementa y el pecador se retrae, se aparta más del Señor, se hunde más en la situación en la cual ha comenzado a involucrarse. Aunque un tan solo pecado es suficiente para ser culpable de transgredir la voluntad de Dios, Edom agravó su situación delante del Señor al progresivamente incrementar su pecado contra Jerusalén. Y Dios describe lo que Edom no debió haber hecho, pero que hizo y que viene a ser el punto de referencia para la acusación del Señor en contra de ellos. Ese progresivo incremento de la maldad de Edom contra Judá encuentra un paralelo en toda actividad pecaminosa. Como Eva vio que el fruto del árbol era bueno para comer, lo vio primero, ¿no? ¿Y qué sucedió? Seguramente se acercó. Y después de acercarse, ¿qué habría hecho? Pues seguramente lo tocó. Y habiéndolo tocado, lo arrancó. Y habiéndolo arrancado, lo probó. Y habiéndolo probado, ay, cariñito, mira qué rico está este fruto. Una cosa conduce a la otra. El progresivo incremento del pecado. La persona quizás inocentemente contempla una situación que puede llevarle al pecado. Santiago explica que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. No se queda ahí nomás. Aunque el pecado puede llevarse a cabo instantáneamente, muy posible que en determinado momento, cuando menos acordemos, algo sucede que
nos hace caer en pecado, sin previsión alguna. Pero hay muchas veces cuando se va desarrollando paulatinamente, ¿no? Por 3 años, Judas Iscariote fue responsable de guardar los fondos del pequeño grupo. Y con el tiempo fue demostrando interés en lo monetario, hasta que se produjo el momento en que estuvo dispuesto a entregar al maestro por una suma de dinero. La mente juega un papel muy importante. Por eso, Pablo, junto con la exhortación a separarnos del mundo, incluye la necesidad de la transformación mediante la renovación de la mente. Lo encontramos en Romanos 12. Pero es el corazón, nos dice el Señor Jesús, es el corazón de donde surge la maldad para luego apoderarse de la mente, el cuerpo, las actitudes y las acciones. Es lo que del hombre sale lo que contamina al hombre. El creyente que en vez de huir se deja controlar por un pecado, pronto se encontrará en otra situación similar y arriesga que, como Edom, sus acciones aparentemente insignificantes al principio se vayan añadiendo a otras que paulatinamente le van ahondando en el pecado. Violar la voluntad de Dios y pecar tiene seguras consecuencias inescapables. El inicio de la desobediencia y pecado con seguridad nos conduce a más pecado. En tercer lugar, versículos 15 y 16. La realidad de la inminente y segura retribución que Dios anuncia debe motivarnos a no desobedecer su voluntad. Noten cómo dice el versículo 15. ¿Por qué? Cuando usted esté leyendo su Biblia y llegue a un por qué, pregúntese, ¿por qué? Introduce una razón que nos ayuda a entender lo que el Señor está comunicando. Porque cercano, por esta razón, no debieron de haber hecho todo lo que hicieron. Porque cercano está el día de Yahweh, de Jehová, sobre todas las naciones. Como tú hiciste, te será hecho a ti, tu trato con los demás regresará sobre su cabeza. Esta era la razón por la que Edom no se debió de haber comportado de tal forma con su hermano, porque eso le deja saber a Edom que las consecuencias de sus acciones estaban por llevarse a cabo. La proximidad de eso lo expresa la declaración: cercano está el día de Yahweh. Y la cosa es que cuando hacemos un estudio del día de Jehová, el día de Yahweh, desde nuestro punto de vista lo examinamos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y concluimos correctamente que eso está todavía, desde nuestro punto de vista, en el futuro. Y es así como muchas veces los profetas lo
lo expresan, viendo hacia el tiempo cuando el Señor va a cumplir las promesas a Israel, no sin antes hacerlos atravesar por ese día de dificultad de Jacob, ese tiempo que al estudiar la escritura lo identificamos como la tribulación, ese tiempo diseñado para Israel. El día de Jehová, eso para luego introducir el reino y las promesas que él tiene para su pueblo. Pero estas personas, los profetas en ese momento y los que les escuchaban, no podían ver lo que estaba atrás de esas colinas, de esas montañas, por decirlo así. Y para ellos el día de Jehová era algo que habría de suceder rápidamente. Y en cierta forma, el día de Jehová en este tiempo, en este contexto, se habría llevado para Israel cuando los babilonios vinieron y le pusieron fin a la nación como nación. Para Edom, así sería también el día de Jehová, cuando él cumpliera esas promesas de juicio seguro que tenía para ellos. De manera que en la Biblia el día de Jehová, el día de Yahweh, siempre está cerca. Se aproxima con las circunstancias que el Señor ha anunciado. De manera que aquí específicamente se habla de ese principio al cual nos hemos referido tantas veces ya, esto de retribución. Como tú hiciste, te será hecho a ti. Esto es no otra cosa sino la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Como tú hiciste, te será hecho a ti. De la misma forma que Edom había tratado con su hermano, las naciones le tratarían a ella. En efecto, quería mencionar esto también. El versículo 15 dice la 909, tu galardón, la última parte, tu galardón volverá sobre tu cabeza. Creo que la del 60 dice tu recompensa. No estoy de acuerdo con ninguna de las dos traducciones. La palabra en sí tiene que ver con tratar con alguien, la forma en que alguien se conduce con otra persona, sea bueno o malo. Y en este contexto habría de ser malo, pero es según el trato, y por eso es que he traducido, tu trato con los demás regresará sobre tu cabeza. Y un golpe en la cabeza, ustedes ya saben lo que puede ser. Golpe fuerte en la cabeza, pues hasta ahí nomás. En el versículo 16 continúa este principio de la retribución que debe de motivarnos a no desobedecer la voluntad del Señor. Dice, una vez más, noten cómo comienza el versículo. Bueno, la 909 tiene otra expresión aquí, pero aquí es la misma palabra. Es apenas una palabrita con dos letras en el hebreo. Pero es porque introduce, continúa explicando las razones. Porque como lo que bebiste sobre mi santo monte, beberán todas las naciones
continuamente, y beberán y tragarán, pero serán como si no hubiesen sido. ¿De qué está hablando? Como lo que viviste en mi santo monte. ¿Cuál es el santo monte de Dios? Sión, el lugar donde se estableció el templo de Jehová, la casa, el lugar donde él había escogido manifestarse entre su pueblo. Ese es el monte santo. Pues en ese monte, mientras la destrucción del templo se estaba llevando a cabo, ellos se dieron es decir, los edomitas, se dieron a la celebración. Y en ese contexto y en el contexto de el mundo en general, ¿qué mejor para celebrar que un trago o 2 o 3 o la botella mejor? De manera que hubo exceso durante ese tiempo celebrando lo que había sucedido a Judá y a Jerusalén. Pero el Señor dice, una vez más, retribución. Como lo que bebiste sobre mi santo monte, noten, beberán todas las naciones continuamente, y beberán y tragarán. En otras palabras, el exceso de las naciones al celebrar la destrucción de Edom va a ser mucho más grande que la celebración que ellos tuvieron cuando Judá cayó y Jerusalén fue destruida. El Señor les indica que la retribución tendría su efecto sobre ellos. Ahora, el versículo 17 inicia un contraste. Un contraste que quizás, y en realidad está comenzando con el versículo 17 al 21. Este es otro mensaje, hermanos. Este es otro mensaje, pero lo hemos incluido aquí porque ya no hay tiempo. Pero aquí noten cómo comienza el versículo 17. Y al versículo 17, la palabra que muestra la Reina Valera del 909 es más. Bueno, es correcta. Es correcta. Lo que pasa es que nosotros hoy día no la usamos mucho. Yo digo, pero, es la palabra que usamos normalmente, ¿no? Pero, y la idea aquí es precisamente un contraste. Mientras los edomitas serán destruidos y las naciones habrían de celebrar esa destrucción, pero en contraste, en el monte de Sión, la situación será diferente. Habrá liberación y habrá santidad. Y ellos poseerán, es decir, los de la casa de Jacob, sus posesiones. El punto que veo aquí, hermanos, de aplicación para recordar es que los que pertenecen a Dios y permanecen en espera de sus promesas recibirán bendición. Porque lo que habrá de suceder en esto todavía es futuro, aún desde nuestro punto de vista, es futuro. Habrá liberación y santidad, cosas que estuvieron ausentes en la historia de Israel como Reino Unido
y en la historia de Judá, cuando ya el reino había sido partido, separado. Estas cosas estuvieron ausentes de una forma permanente, obviamente, porque en Judá en particular hubo momentos en los cuales el Señor les libró. Hubo momentos cuando hubo verdadera santidad, como en las reformas de Ezequías y la reforma de Josías, tiempos en los cuales hubo dedicación al Señor, y creo que esta santidad, tal como la liberación, son aspectos que se mencionan con relación al pueblo. Eso habrá de suceder todavía. Y noten esto de poseerán. Cuando se habla de poseer, y este es un énfasis que aquí se hace en estos últimos versículos, se habla del cumplimiento del Señor a las promesas que hizo a Abraham, Isaac, a Jacob y al resto de la nación en tiempos subsiguientes. Posesión, porque el Señor prometió a Israel que les daría la tierra para que fuese su posesión. De manera que aquí viene a cumplirse en su totalidad, de forma completa, lo que el Señor le dijo a Abraham allá en capítulo 12 de Génesis y otros capítulos después. Ellos poseerán sus posesiones. Y en los últimos versículos se comienzan a hacer unas, mencionan cosas específicas. Noten, por ejemplo, la casa. Estos versículos en realidad nos dicen lo que ellos serán por una parte y lo que harán por otra parte. La casa de Jacob será fuego y la casa de José llama y la casa de Esaú rastrojo, y los quemarán y consumirán, y no habrá sobreviviente para la casa de Esaú, porque Yahweh ha hablado. Fuego y llama son cosas que ocasionan destrucción, y no, como pueden notar, ¿qué es lo que van a destruir? El rastrojo, que rápidamente desaparece si se le pone un poquito de fuego. Y Jacob y José serán la llama y el fuego, y Esaú el rastrojo. De manera que llegaría un momento en el cual el pueblo de Israel, Jacob, creo que nos habla mayormente de, en el contexto de Abdías, nos habla de Judá, y la casa de José se refiere al resto de Israel, el reino del norte. Llegaría un momento cuando estas dos ramas de la casa de Israel serían los agresores, serían lo que el Señor usaría para destruir a los enemigos. Versículo 19, noten este aspecto de poseer. Ya se habló de las posesiones en el versículo 17. Una vez más, poseerán los del Negev. La palabra Negev en el idioma hebreo específicamente significa sur. Este es el sur. Los del Negev, los del sur, van a poseer el monte de Esaú, que es la proximidad al sur de Judá. Ahí está Esaú, o sea, Edom. Los del Céfela, el Céfela es ese valle que se encuentra entre las colinas de Judea y las ciudades de los filisteos en el mar. De manera que en medio ahí está el Céfela. Los del Céfela van a poseer a los filisteos y poseerán el campo de Efraín, eso es al norte, y el campo de Samaria
también, es decir, todo el norte. Efraín es una referencia a Israel. Muchas veces ustedes leerán en el Antiguo Testamento que dice Efraín, es una referencia al reino del norte, Israel. Ellos poseerán el campo de Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Y luego, y Benjamín a Galaad. Interesantemente, Benjamín era la más pequeña de las tribus. Y por lo tanto el territorio era pequeñito. Pero dice que poseerá a Galaad, una parte que pertenecía a la tribu de Manasés. Pero la tribu de Manasés se le asignó una extensión bastante amplia. Quizás es que el Señor quiere recompensar quizás o bendecir a Benjamín. ¿Se acuerdan que la única tribu que al inicio estuvo con David fue Benjamín? Es un pensamiento, no es dogma, hermano. No estoy diciendo así tiene que ser. De manera que el versículo 20, es decir, lo de la cautividad de este ejército de los hijos de Israel, lo que es de los cananeos. ¿A qué se refiere los de la cautividad de este ejército de los hijos de Israel? Bueno, los que se mencionan en el versículo anterior, 19. Ellos poseerán lo que es de los cananeos hasta Sarepta. Esto es humanamente casi increíble, hermano. Hasta Sarepta. Sarepta es más allá de lo que era el territorio israelita. Esa es la parte norte, lo que hoy es Tiro y Sidón. Si ustedes han estado oyendo las noticias, Tiro ha sido recientemente bombardeada, esa área, por la Fuerza Aérea Israelita, con todo ese conflicto que se está llevando a cabo. Pero dice que poseerán hasta esa área. Y luego, y lo de la cautividad de Jerusalén, que está en lo que está en Sefarad. Y ahí nos rascamos la cabeza y decimos, ¿a qué se refiere Sefarad? La interpretación tradicional es que se refiere a España. Sefarad es de ahí, de ese nombre, de donde viene el nombre sefarditas. Los judíos sefarditas son los que proceden de España. Entonces se cree que Sefarad se refiere a eso. Pero hay otras posibilidades que tienen que ver con el área más cercana al antiguo Medio Oriente. No podemos estar seguros del significado de Sefarad en estos momentos. Y luego subirán salvadores al monte de Sión para gobernar al monte de Esaú, y será de Yahweh el reino. Esos salvadores creo que se refiere a personas que el Señor utilizará como instrumentos para participar en todo lo que Él hará para llevar a Israel a una victoria final sobre sus enemigos. Y entonces el Salvador por excelencia viene y establece su reino. Esos salvadores serían comparables a los jueces que fueron establecidos durante el tiempo cuando llegaron y se instalaron en la región de Israel para gobernar, noten, al monte de Esaú. De manera que esta región será parte de Israel en ese tiempo, porque esa era parte que originalmente había sido destinada para el pueblo al que el Señor hizo esas promesas. De manera que el punto que vemos aquí, en contraste a todos los que vimos al principio, es que los que pertenecen a Dios y permanecen en espera de sus promesas recibirán bendición.
Y no será hasta que el pueblo al cual se les dice que esas bendiciones se llevarán a cabo, es decir, Israel, no será hasta que ese pueblo sea convertido que estas bendiciones se llevarán a cabo. Y eso lo encontramos en el libro de Zacarías, cuando el Señor viene, pone sus montes en sus pies en el monte de los olivos, y luego ellos pueden salir de la ciudad, les provee esa liberación de la cual aquí se habla, y Él llega a establecer su reino, porque entonces le reconocen, porque entonces mirarán al que traspasaron y creerán en Él, le recibirán. Nosotros los que hemos recibido ya a ese Mesías, gracias a su misericordia, tendremos parte en ese reino en virtud de haber creído en el Mesías de Israel. De manera, hermanos, que con gran anticipación estemos ansiosamente esperando, valga la redundancia, esperando esa bienaventurada esperanza, lo que nos mantiene en esta vida dedicados a servirle y realizar la misión que Él tiene para nosotros. Oremos entonces. Padre Santo, hay tanto en tu palabra, tanto, Señor, para aprender, para gozarnos en lo que tú has expresado, y a la vez, Padre, para someternos a esa palabra, para aplicarla a nuestras vidas, para cumplirla y así traer gloria a tu nombre. Esperamos, Padre, que los principios que hemos derivado de la Escritura en esta noche sean utilizados por ti para acercarnos aún más a ti, para ayudarnos a renovar continuamente nuestra dedicación a ti, compromiso con el Evangelio, y así, Padre, cumplir la misión que nos has encomendado. Gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por el Espíritu Santo que nos has suplido para guiar nuestras vidas y bendecirnos. En el nombre de Cristo. Amén.